la escritura en Hebreos 13:17, que dice de la siguiente manera: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es o no os es útil. Amén. Amén. Muy bien, pueden sentarse, mis hermanos. Habiendo leído la escritura, pues vamos a lo que corresponde en esta hora. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por la misericordia de Dios, hermanos, a manera de testimonio y de introducción, yo he tenido el privilegio de trabajar por más de 40 años en el ministerio, y una gran mayoría del tiempo con pastores. Desde que era muy joven me involucré por el llamado del Señor y el llamado de mi pastor a la labor entre los pastores, ejerciendo asistencia, administración, visitación también ministerial y organización. Esto fue desde mi país, Guatemala, por algunos años. Luego vine a los Estados Unidos y continué un trabajo en una congregación. Dios me puso en otro nivel de servicio, en la alabanza y la adoración, pero siempre seguía haciendo lo mismo. Luego, después de 16 años de trabajar a tiempo completo, ya como cristiano, hijo de Dios, en una organización cristiana, empecé el trabajo secular desde 1997 aquí en los Estados Unidos. Algunos años los trabajé en el ministerio en este gran país, y desde esos años ejercí el trabajo secular, haciendo de todo un poco por alrededor de 3 a 4 años. El resto del tiempo, que suman 20 años, estuve trabajando en 2 compañías nada más. 6 años en una en California y 14 años aquí en este estado de Iowa, y muchos de ustedes son testigos. Así que, por supuesto, Dios ha puesto en mi corazón, a través de mi experiencia, entonces, ayudar a la información de algunos asuntos importantes para el ministerio pastoral, y esto va a quedar escrito, ampliamente desarrollado para la próxima semana. Pero ahora quiero compartir, porque las labores pastorales también pertenecen a una empresa espiritual. Es decir, solo en los Estados Unidos hay miles de pastores que tienen el ministerio como una posición laboral. Y creo yo que por asuntos de cultura, en algunos hay mucho más aversión a lo que son los pastores cuando están trabajando a tiempo completo, dedicados a esa labor, porque en relación a la cultura de otros países, un pastor es un hombre como cualquier otro que ejerce una labor importante en la sociedad. No se le minimiza para nada su labor, al contrario, se le reconoce, se le da crédito, y también de alguna forma se le respeta por estar involucrado en los asuntos que conciernen a la necesidad de las familias en la comunidad. Porque en algunos casos ellos son los que le dan trabajo también a otros dentro de las instalaciones o edificios donde ellos ejercen sus funciones. Así que muchos de estos pastores están al frente de una congregación, pero han tenido una profesión, una posición económica, han tenido puestos importantes de trabajo,
y algunos han tenido que renunciar con el fin de venir al ministerio pastoral y servir a la comunidad. Y por supuesto, algunos de estos pastores no son hombres improvisados, porque muchos de ellos, con tal de servir en el pastorado, renunciaron a mejores propuestas empresariales, posiblemente inclusive a mejores ganancias económicas debido a su preparación secular. Pero muchos se han preparado también con estudios académicos y tienen capacidades empresariales para dirigir alguna compañía, ¿verdad? Como lo es también la iglesia. Porque aunque el pastor no tenga la rutina de un horario empresarial de fábrica, de un taller de reparaciones, de trabajos tal vez artesanales, el pastor también tiene un trabajo importante que hacer con esmero y dedicación. Y aquí hay un pensamiento importante en el cual yo quiero que usted me escuche atentamente, porque posiblemente algunos no acepten así el ministerio pastoral, pero el trabajo de un pastor no es solo físico, sino también espiritual, emocional y afectivo a quienes él llega a conocer en el lugar de sus funciones. El pastor llega a amar a las personas, se esmera por ellos, ora fervientemente al Señor por la bendición de las familias. Y por supuesto, aunque usted no lo vea, aunque usted quizá no esté al tanto de esos detalles, el pastor le tiene aprecio a cada uno de los hermanos. Y muchas veces se duele cuando hay alguna actitud negativa, de desprecio, de indiferencia, ¿qué podríamos decir? De tal vez menoscabo del trabajo que pueda realizar en la congregación. Eso sucede muy a menudo, y el ministerio pastoral, aunque no tiene que ver con máquinas, sino con almas para ser alimentadas y cuidadas, es un ministerio necesario. Según lo dice Hebreos capítulo número 13, verso 7 en adelante: acordaos de vuestros pastores, porque ellos son los que cuidan de vuestras almas. Y yo le puedo asegurar que las labores pastorales, hermanos, se aprecian mejor, como le decía, en otras sociedades, y cuentan inclusive con beneficios, siempre y cuando ellos estén respaldados por organizaciones grandes, prestigiosas y debidamente registradas con el gobierno. Hay instituciones cristianas que están solicitando empleados, muchas veces asistentes pastorales para la música, para los jóvenes, para quizá actividades especiales, y muchas veces los que consiguen esos trabajos, hermanos, llegan a tener una buena posición en alguna de esas empresas cristianas, porque son, al final de cuentas, organizaciones que tienen que tener todo en un orden exigido por la misma ley. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Y por supuesto, las estadísticas de las iglesias cristianas más connotadas no mienten. Fuimos de visita a Kentucky en una ocasión con mi familia por un asunto de alguno de mis hijos con sus compañeros de universidad. Uno de ellos se iba a casar. Y por supuesto, mi hijo estaba involucrado por ser muy amigo cercano, entonces tenía que estar allá a tiempo y poder participar de la ceremonia. Entonces mi familia y yo fuimos, y cuando llegamos a ese edificio, hermanos,
era exactamente como un centro comercial. Solo la iglesia, aparte del santuario, que era grandísimo y con 5 niveles, imagínense, tenía todo un lugar espacioso para la actividad de los niños. Aparte de eso, en el primer nivel tenía un lugar para actividades especiales y en el segundo nivel otro lugar del mismo tamaño del de abajo y una capilla especial para actividades ceremoniales como son las bodas y posiblemente los Sweet 16 aquí en Estados Unidos. Así que yo pude ver y dije, ¿qué iglesia más grande? No sabía que existía. Y cuando voy a investigar, de las 100 iglesias más grandes, esa era la número 7. Imagínense. Yo sé cuál es la número 1. Ahora ya conozco la número 7. Me hacen falta las 99 diría de la parábola, ¿verdad? No, me hace falta ver algunas más. Pero es lo menos interesante. Me asombré, hermanos, porque ese día sábado por la noche, que después de la ceremonia de la boda, nos quedamos para asistir al servicio, ya que mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo, veamos cómo desarrollan su servicio. Nos tocó prácticamente en el 4º nivel y la mayoría eran prácticamente personas de la tercera edad. Imagínense. Le pregunto a mi esposa, ¿cuántos pastores necesitarán acá? ¿Cuánta gente estará en el servicio? De hecho, ellos tienen que pagar quien les cuide el parqueo a la hora de las actividades de la iglesia. Una compañía por ahí que ya tiene sus empleados debidamente vestidos con el traje, el logo de la compañía, ese chaleco de color amarillo, todo eso dirigiendo, hermanos, el tráfico dentro de esa localidad, que como le digo, parecía un centro comercial y era una iglesia. Estadísticamente hablando, hermanos, si hay 100 de las más grandes, imagínense las que son medianas, imagínense las que están entre medianas y pequeñas. Así que nosotros tenemos que entender que obviamente el ministerio pastoral es importante en la sociedad. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Así que le digo yo que no es el mismo caso que tenemos en Latinoamérica, porque hay muchos pastores que trabajan en la misma profesión y llamado divino. Sin embargo, hay muchos que son independientes y hay algunos que viven pobremente en diversos lugares del mundo, con algunas excepciones. Pero hay pastores esforzados, trabajando en la sierra, están trabajando en lugares de mucha pobreza, de mucha escasez, en donde posiblemente sea tan difícil tener hasta el internet. Pueden alcanzar estaciones de radio y quizá poco de las estaciones de televisión. Quizá hayan muchos de estos pastores que están tan pobres que no tienen ni siquiera lo suficiente para ellos mismos. Imagínense los de una comunidad completa que asisten a la iglesia. Muchos de ellos no están por el dinero, no están por un mejor salario, están por amor, por un llamado que Dios les hizo y porque aman la palabra de Dios y quieren alimentar el corazón y las almas de la gente. La Biblia dice, si alguno no tiene cuidado de los suyos y mayormente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. 1 Timoteo 5:8. Así que el pastor tiene que proveer para las necesidades básicas, materiales, económicas de su propia casa y también para las necesidades básicas y espirituales de una iglesia.
yo quiero que todos entendamos que es innegable la labor empresarial de los pastores en las comunidades del mundo. Aquí tenemos mucha libertad y muchas veces, hermanos, no consideramos lo que podría ser vivir en un sector del mundo, en algún rincón de este gran continente americano, donde no tendríamos opción de ir a otra iglesia más que a la que está ahí cercana a nosotros, porque no hay transporte, porque hay una distancia muy grande que recorrer y porque definitivamente ahí debemos nosotros perseverar. En algunos otros lugares la gente se da el lujo de querer cambiar de iglesia, como cuando van al supermercado, donde tal vez encuentran las cosas más baratas. Pero yo quiero que tomen en cuenta lo siguiente: ¿cómo son las labores pastorales? Yo considero que la sociedad exige más de un pastor, y a veces de manera exagerada, desigual e injusta, porque muchos le piden más a los pastores que a cualquier otro trabajador igual de útil en la comunidad. Yo quiero que usted tome en cuenta esto, porque usted tiene necesidad de llenar algunos documentos y que lleve una firma de respaldo legal. Usted busca un abogado, usted busca una persona con licencia para poder no solamente emitir un documento, sino que le respalde en las gestiones que usted tiene que hacer. Y usted tiene que sacar el dinero y pagar lo que le pidan. Así que tal vez es algo fácil, tal vez es algo que usted podría hacer por sí mismo, pero no está en la capacidad de hacerlo. Y posiblemente no está informado. Pero busca a alguien y tiene que pagar por eso. Y usted no está pensando: me estafó, me sacó la plata. ¡Qué barbaridad! Una firmita, yo la podía hacer mejor que él. Pero no, él tiene precisamente el respaldo de su preparación, de su capacitación, de su profesión, de su llamado. El pastor es igual. Pero como le decía, de los trabajos públicos, el del pastor es el más criticado. El servicio pastoral a veces se le considera del mismo nivel que el trabajo que algunos tienen en puestos públicos y que son tenidos como de mala reputación. Tristemente, se ve en las redes sociales cómo muchos atacan a los pastores. Porque el servicio pastoral algunas veces se le considera, hermanos, como de personas, y oiga bien de estos epítetos que voy a mencionar, de estos títulos que muchas veces son desagradables, se les considera como personas vividores, ladrones, aprovechados, chantajistas, estafadores, cualquier título denigrante que puedan ocurrirse a las personas, se lo aplican a los pastores. La gente espera que hasta los hijos del pastor sean los ¿verdad? Mini pastores. Y de alguna forma esperan verlos como una familia de seres intachables. Ellos no fallan, no tienen por qué fallar. La perfección es algo que no se ajusta a la realidad pastoral en todos los casos, hermanos. Son seres humanos comunes y corrientes, son familias que también tienen necesidades, tienen hijos que también necesitan entrar a la realidad de la vida y confrontar los conflictos que hay para salir adelante. Sin embargo, algunos hayan siempre personas que puedan señalar como de un mal vivir y de testimonio dudoso.
Pero no se puede hablar así de todos los pastores de todo el mundo. Aunque hayan algunos que hayan fallado, aunque hayan algunos pastores que hayan sido indiferentes al llamado que Dios les hizo un día, no todos son así. Quizá por ignorancia muchos no aprecian la labor pastoral ni lo consideran una función digna. Un pastor es tan necesario e importante en la comunidad como lo es un abogado, un médico, un psicólogo, un entrenador de fútbol, un arquitecto, un maestro de obras, un licenciado. Dígame usted el título o la profesión que sea. Un pastor también merece una posición digna en esa lista. Amén. Porque un pastor es alguien que algún día cualquier persona tendría que buscar para recibir ayuda espiritual y ser beneficiado de esa manera a través de su labor. Yo sé, hermanos, que hay escépticos en el mundo, que hay ateos. Yo sé que hay personas, hermanos, que son antirreligiosos. Y muchos de ellos ven con desprecio y desconsideración una labor pastoral. Pero ellos no se dan cuenta que están peleando contra algo que no pueden cambiar dentro de la sociedad. ¿De acuerdo, hermanos? Porque es necesario. Entiendo que la gente es materialista, entiendo también que la gente vive en un mundo de maldad y de pecado, pero deben ser conscientes tarde o temprano que ellos, sus hijos, sus amigos o algún familiar cercano llegarán a necesitar de lo que los pastores saben hacer. Si algún familiar muriera y haya que estar en el sepelio, ¿verdad? Desde el velorio, quizá en el entierro, hermanos amados, usted no va a buscar a un mecánico. ¿Qué puede arreglar el mecánico en el velorio? No, un pastor. ¿Por qué? Porque va a tener palabras de ánimo, de aliento, va a traer consuelo, fortaleza a la familia. Y va a aprovechar para que la gente tome más conciencia de cómo vivir, para que no lleguen a ese momento de la muerte sin estar preparados. Porque el pastor ha sido capacitado para conocer las verdades de la Escritura y poder transmitirlas con propósito, con objetividad. Y nosotros sabemos, hermanos, que eso no lo puede hacer cualquiera. La labor de los pastores es aconsejar, orientar, enseñar y predicar la palabra de Dios. Los pastores asisten a los enfermos, orientan a los jóvenes, aconsejan a las parejas en el matrimonio, a los padres de familia y guían a sus miembros a una excelencia en la fe y en la santidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y algo muy curioso, hermanos, es que la labor de los pastores muchas veces es multifacético. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces de 1000 diseños. Porque los pastores tienen carácter, personalidad, son emprendedores, tienen nuevas ideas, son impulsadores de otros al ministerio. Aunque yo lamento decirles, hermanos, que algunos pastores a veces fallan, aburren, son tediosos y hasta insoportables. Pero si son persistentes, pueden aprender a ser buenos ministros del Evangelio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No me mire así porque tal vez algo de esto encajó conmigo, ¿verdad? Pero somos humanos. Ya, ustedes me conocen. Hablo mucho. Y luego ya me conocen, que se me olvidan los nombres. No solo porque lo digo desde aquí, sino porque ustedes me han visto que en ocasiones confundo los nombres.
A Osvaldo le digo Álvaro y a Álvaro le digo Osvaldo. Pero los pastores también son líderes espirituales que necesitan renovarse y afilar las herramientas de su carácter para que realicen una mejor función en esas labores pastorales tan necesarias. Le voy a decir algo que quizá usted necesita escuchar en esta tarde, y es que la labor pastoral es difícil para el éxito humano. Personalmente, como le decía, después de haber trabajado muchos años con pastores en mi juventud, creo que tengo muchas cosas buenas que aportar, porque yo he visto las necesidades de algunos pastores. Habiendo tenido una relación y una colaboración ministerial más cercana con ellos, yo le pudiera contar 1000 historias. Cuántas he vivido, cuántas he experimentado con pastores. Me enviaban porque decían que el encargado de las finanzas de la iglesia no le quería dar al pastor un aumento. El pastor le habló, le dijo: necesito un poquito de más dinero, si usted me pudiera dar algo más este mes. Y el hermano encargado le dijo al pastor: no le puedo dar, porque entonces usted ganaría más que yo. Y el pastor tuvo que pedir ayuda, y era el pastor de la iglesia. Y ahí voy yo, junto con otros hermanos delegados, acompañándome y asistiéndome. Tenemos la reunión, y después de esa reunión hablamos con el pastor y le decimos: pastor, rodéese de la gente que le va a ayudar y no le va a estar haciendo daño. Entonces, definitivamente se aprendió una lección. Ese pastor ya pasó a la presencia de Dios. Sus hijos, creo yo, fueron capacitados y ahora están al frente de esa obra. Pero imagínense la mentalidad del que estaba como asistente y encargado de las ofrendas, que bien podía considerar la posición del pastor como un líder espiritual dentro de una posición en la sociedad. Claro, se le respeta a cualquiera en esa condición laboral, pero hermanos, no estaba él exigiendo, no estaba él demandando, estaba siguiendo el orden de lo que él mismo había organizado. En esas condiciones parecía que el pastor no tenía autoridad, sino que el encargado de las finanzas era el que mandaba. Tales cosas no son posibles, yo las he vivido. Otros han cedido terrenos. Pueden aquí construir la iglesia, pastor, yo les doy ese terreno, pero nunca les dan los documentos del terreno. Y un pastor, hermanos, edificó un edificio, algo precioso, y de repente el dueño dice: ya no quiero que estén aquí. Yo ya me cansé, y cualquier otra razón, aún espiritual, porque así viví 2 experiencias. Y el pastor tuvo que salir, dejar toda esa construcción que le costó a toda la congregación levantarla, solo por el capricho del mismo dueño, que nunca firmó los documentos y los donó a la organización. Otro de ellos lo que hizo fue irse a otro ministerio, porque ese ministerio le ofreció el puesto de pastor. Así que se fue toda la congregación y él se quedó con el edificio. Hermanos, qué bochorno, ¿verdad? En medio de un poblado tal vez pequeño, donde todo se sabe, la iglesia queda mal vista. Y los pastores parecen ser los que no tienen la razón, y como que van a estar así siempre cabizbajos, porque otros son los que deshonestamente toman un liderazgo que no les corresponde. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Dicen amén? No hay nadie que quiera llegar al fracaso cuando se trata de servir como pastor.
Pero el éxito, hermanos, no es como el éxito de una empresa humana. Una iglesia en una comunidad pequeña posiblemente no crezca por años, pero estará ahí siempre como una luz en las tinieblas. Posiblemente no llegue a tener mejor decoración en el edificio, pero estará ahí para recibir a todos los que vienen enfermos y necesitados. Algunos de los pastores hicieron muy poco para proveer a las necesidades básicas del hogar, porque se dedicaron mucho a la iglesia. Quizá yo no los culpo porque no fueron capacitados, no fueron enseñados. Y se quedaron rezagados y se quedaron pobres económicamente. Yo fui a una comunidad donde me enviaron y el pastor estaba construyendo un edificio muy precioso. Ya tenía unos ventiladores adentro porque era en la costa sur del Pacífico en Guatemala. Y entonces pregunto yo, por ser delegado para asistir y saber cuáles eran sus necesidades y dónde vive. Y él vivía, hermanos, prácticamente en una casa improvisada de láminas. Imagínense, con el calor y con láminas. Apenas tenía, hermanos, unas cuantas ramas de esas que se ponen para poder estar quizá con más frescura adentro, pero el edificio que estaban haciendo hasta con terraza de cemento. Entonces le digo yo al pastor, las prioridades, primero tiene que ser su familia. La iglesia puede estar por un tiempo tal vez en espera de que usted esté mejor para que entonces después pueda levantar el edificio. Pero él mismo no estaba con esa mentalidad. No por eso va a ser más espiritual. Y quien pida quizá velar primero por su familia, no va a ser por eso carnal. Por eso decía mi pastor algunas veces, si le preguntamos la opinión a la gente va a decir, quiero un pastor como Pablo, pero que viva como Lázaro el mendigo. Porque van a ser desconsiderados. Y yo vi todo eso, hermanos, y fuimos para prestar ayuda. Y de hecho, cuando se ofreció la ayuda, le dijimos al pastor, sea usted el líder de esta ayuda que va a venir, pero tienen que trabajar todos los de la comunidad. No tenían agua y se quería transportar el agua del río a esa comunidad, y el pastor, como no estaba capacitado, no aceptó, porque no era un reto fácil para él. El éxito no puede llegar así, de esa manera. Por esa razón le digo, hay pastores que han trabajado duro y han logrado mantener una familia, y solamente cuando sus hijos crecen y maduran, son ellos los que los sacan adelante, porque ellos nunca van a salir adelante si siempre están enfocados más en cosas materiales de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Por esa razón, creo yo que los pastores a veces tienen consecuencias de una mala administración en el hogar, por la falta de equilibrio en sus labores de la iglesia y en sus responsabilidades familiares. Amén. Así como también he visto que otros cesaron de su labor pastoral por distintas razones y no surgieron exitosos en su intento de hacer el ministerio. Otros les han dividido la iglesia, otros han sacado gente y les han propuesto quizá una mejor congregación, y hermanos, la gente se ha ido con facilidad, como ovejas detrás de un ladrón y un salteador, como dice Juan capítulo 10.
¿Cuánto dicen amén? Yo le tengo que decir esto, hermano, porque es importante que usted lo sepa. Aunque algunos iniciaron una iglesia y se hicieron pastores por sí mismos, por ende han sufrido también por años los desprecios y la falta de aceptación popular. Porque a veces las malas noticias corren más rápido que las buenas, ¿verdad? Quizá ni siquiera fue como se dice que fue, exageran, mienten y se hace un chisme distorsionado. Pero a veces algunos pastores necesitan ser ubicados, necesitan ser enseñados, necesitan ser capacitados. Yo estoy en esa labor, hermanos, y quiero extenderlo. Por esa razón es que hago lo que hago, y aunque no puedo llegar físicamente, quiero llegar a través de los medios para poder dar la instrucción respectiva del conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso estamos haciendo esto. Algunos pastores no tuvieron mucha orientación, por lo tanto no fueron bien educados ni bien capacitados, y por tal motivo algunos pastores incipientes, es decir, en el desarrollo de su ministerio, de su llamamiento, en sus comienzos, ellos fallaron en poner sus prioridades en orden. Amén. Hay muchos candidatos a pastores. A veces les llama la atención, ¿verdad? Pero para el pastorado se requiere gente fiel, leal, honesta y bien intencionada y llenas de fe. Aunque no es suficiente, hermanos, solamente por tener esas ambiciones espirituales, porque la realidad que hay que enfrentar en estos días del siglo XXI, hermanos, son muy duras, especialmente en el ministerio. Gloria al nombre del Señor. El pastor tiene que ser un maestro, tiene que ser un líder, un consejero, un administrador, un proveedor. Eso es un título que muchas veces dan en las iglesias como superintendente, que en griego viene a ser prácticamente el nombre presbítero o presbúteros. Pero eso es lo que tiene que ser un pastor, aparte de ser un organizador. Amén. Amén. Y en su personalidad, el pastor también tiene que ser amigable, paciente, tolerante y un serio representante de su grey en la comunidad. ¿Sabe lo que es grey? La grey es el grupo de congregantes de un lugar, los que pertenecen a una iglesia o asamblea. Amén. Yo creo que la labor pastoral es comparada con otras. Y cuando es comparada con otras profesiones, otras labores de lo secular, es más difícil y es más demandante su desarrollo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Pero no es cualquier cosa el ministerio pastoral. Es un trabajo digno, hermanos. Es un trabajo que viene anticipado del Señor por un llamado que Él hace y una capacitación espiritual, en donde la persona tiene que obedecer ese llamado. No es para cualquiera. Pero aún así, es un gran reto para poder lograr el ministerio. Amén. Le voy a decir algo muy natural, algo muy comprensivo desde el punto de vista que ya he dado, que la labor pastoral es comparada a cualquier otra labor profesional en el mundo. ¿Dicen amén? Amén. Le voy a decir lo siguiente, porque muchos en la labor pastoral no tienen incentivos económicos, aguinaldos, aumentos, ni tampoco tienen ahorros para sus necesidades más vitales y ni siquiera un plan decente para su retiro. No piense, por favor, nada más
al ver una iglesia como esta o alguna en los Estados Unidos con edificios ya que pertenecen a la organización. Piense en miles de pastores en lugares pobres, en comunidades más frágiles. Piense en muchos de ellos que han dedicado 10, 15, 20 años, aún desde su juventud, exponiendo aún a su familia, pero ahí han permanecido. Pero no tienen estos asuntos, hermanos, que nosotros peleamos, porque estamos dentro de una sociedad secular. ¿Verdad que cuando usted se siente amenazado en su trabajo, pues busca otro con mejores prestaciones? Un pastor no puede hacer eso. Así que es de considerar por lo que le estoy diciendo. Por favor, no me diga ninguno de ustedes que si los pastores llegaran a estar en condiciones precarias es porque no son llamados, o porque les hace falta la fe, o porque no tienen confianza en Dios. Hay miles de pastores, hermanos, en regiones muy lejanas a los lugares donde hay más prosperidad, y ellos necesitan tener una mejor calidad de vida. Amén. La comunidad en esos lugares no va a pensar en ellos como alguien que necesita ayuda. Y los que están ahí como miembros de esa iglesia son los responsables de tener al pastor que está al frente de ellos como su líder en mejores condiciones. Por lo menos comenzando con el respeto. Amén. Comenzando con la oración por ellos. Amén. Siguiendo, hermanos, por el apoyo moral y también económico. Amén. En definitiva, hermanos, la labor pastoral es difícil porque por los retos constantes que representa este ministerio. Yo sé que es también una labor bendecida y remunerada. Porque ¿quién dice que los pastores no pueden tener un retiro honroso? No hablo de un retiro del ministerio, sino de un retiro o pensión por la edad. Y las organizaciones cristianas de más, impulso en las sociedades hacen eso con sus pastores. Amén. Con ellos tienen beneficios, seguro de vida, seguro médico, prestaciones y también ahorros para un retiro. Pero hay miles que no están en esa condición de recibir esos beneficios. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso le estoy diciendo que no solamente es un deber para el pastor mismo, también reportar las ganancias que tiene como obrero, sino también ser íntegro, tributario al sistema en la sociedad a la que pertenece. Porque un pastor también tiene que pagar sus impuestos, tiene que reportar lo que gana por medio de la profesión a la que fue llamado, porque en este país, por lo menos podemos decir, se respeta. ¿Cuántos dicen amén? Pero realmente muchos pastores están descuidados en las orientaciones más básicas de una realidad laboral tan importante como lo es el ministerio pastoral. Yo conocí a un hombre de Dios, joven todavía, también en mi tiempo de juventud, que pintando la iglesia con los demás hermanos se cayó de la escalera y se golpeó la cabeza. Fue llevado de inmediato al hospital. Hermanos, prácticamente entró en coma. Hicieron los médicos lo posible por salvar su vida y no pudieron.
Dígame usted qué fue de la familia después de eso, de la esposa, con 2 niños pequeñitos todavía, entre ellos un recién nacido. La iglesia va a decir, que ella se quede como pastora. Posiblemente no. Que algunos más sensibles puedan decir, le vamos a ayudar. Que algunos familiares también vengan y la apoyen económicamente. Es posible, pero no será por todo el tiempo. Así que si el pastor muere, no hay un seguro de vida que pueda recibir la esposa a cambio de sus labores que ha desarrollado en esa comunidad y en esa congregación. ¿Verdad que no es justo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Véanlo de esa manera. Y yo lo vi. Y yo lo conocí personalmente. No sé qué fue de la hermana, porque yo me moví a los Estados Unidos y tampoco era la persona indicada para poder ayudar. Era de las cientos de iglesias que yo conocía en el país, en la cual yo había ministrado. Pero, hermanos amados, sin embargo, dentro de la localidad misma, creo que la iglesia al final puede ser responsable temporalmente. Pero por esa razón, el pastor tiene que ser el primero en pensar en sus necesidades inmediatas y a largo plazo. Y eso es un buen consejo. Y por eso lo estamos mencionando. Amén. Amén. Es que no podemos dejar, hermanos, de soslayo la responsabilidad laboral que va paralelo a un llamado espiritual para la sociedad. Dicho de otra manera, no podemos ver con indiferencia el trabajo de estos pastores. Cuando Dios, hermanos, nos dé la oportunidad, conforme nos bendiga, conforme nos prospere, queremos ser una iglesia que apoye a uno o más pastores para que ellos puedan tener algo más de que echar mano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe es real. Amén. Pero a veces las condiciones son estresantes y depresivas, porque también esas son reales en el ministerio. Yo considero que el pastor, como cualquier otro trabajador, necesita estar preparado para su labor, para los momentos de crisis personales y familiares. Amén. Muchos pastores no tienen seguro médico para ellos y sus familias. Muchos obreros no están garantizados de permanecer en una iglesia siempre trabajando. Amén. Mucho menos para tener ayuda en hospitalización, medicinas o algo por el estilo. Hay momentos de estrés. Y si muchos de estos pastores llegaran a colapsar, hermanos, les quedarían secuelas por sus depresiones. Amén. Imagínense ya un pastor impedido en silla de ruedas, que tal vez hasta perdió la memoria o el habla. Si de eso vive el pastor, no solo de hablar, ¿verdad? De predicar la palabra de Dios. Conocí a un pastor muy familiar, muy cercano, que cada lunes que llegaba a la oficina del ministerio misionero, en ocasiones, ¿verdad?, porque tenía una diligencia que hacer, llegaba y Dios le bendiga, pastor, hablando así. Y yo le decía, pastor, ¿está enfermo? ¿Qué le pasó? Es que estuve ministrando todo el fin de semana. Entonces yo le digo, ¿tiene micrófono? Y hermano, comencé una conversación con él, tratando de llegar a un punto de consejo. Y le digo, use su garganta con cuidado. No tiene necesidad de esforzarse de tal manera que se quede así, sin voz. Va a perder la voz.
Supe de uno que, hermanos, empezó a echar sangre de la boca porque se había afectado las cuerdas bucales. Así que ese pastor entonces recibió mi consejo. Le dije, ¿sabe usted escribir, pastor? No. ¿Sabe usted de otra profesión, otro trabajo? No. Entonces le digo, cuide entonces su garganta, porque esa es la herramienta de su trabajo. Yo no sé si lo hizo, no sé si vive todavía, pero hermanos amados, es obvio que nosotros estamos para ser mensajeros y hablar la palabra de Dios. Lo dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. No por gritar vamos a manifestar más poder. Tenemos que cuidar nuestra vida porque de ella dependen muchos. Y obviamente no va a ser fácil encontrar otro pastor de inmediato, aunque se ponga el anuncio en las solicitudes de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera decir más, pero tengo que llegar a esta parte final porque las funciones del pastor son muchas veces el motor de arranque y la energía que impulsa el timón que mueve la dirección de la nave, que es la iglesia. Es el piloto que guía a un puerto seguro a la congregación. Amén. Por consiguiente, muchos quisieran que un pastor fuera intolerante con algunos y bonachón con otros. Algunos prefieren un pastor bien serio, enfático en algunas cosas que atañen a los intereses de unos más que de otros. Algunas personas quisieran definir la actividad pastoral a su propio estilo y conveniencia, pero no están en sus zapatos, en los zapatos del pastor. Amén. Es muy común oír la opinión de la gente respecto a un pastor de cómo y de qué manera tiene que comportarse. La diferencia de un miembro de la iglesia y con un pastor, hermanos, está en su liderazgo funcional, en la predicación, en la enseñanza de la Biblia, en sus responsabilidades, de cuidar de la grey de Dios. Por lo tanto, en la relación al carácter y personalidad, a veces algunos pastores son comediantes, ¿verdad? Actores, narradores de historias, motivadores, y son líderes activos que muchos necesitan en la comunidad. Pero hay algunos pastores que tienen más exigencia por otros, porque quieren que inspiren respeto y que tengan mucha seriedad. Quieren a un pastor sin errores en su trato, una santidad extrema, ¿verdad? Que camine así con la Biblia circunspecto. Algunos también piden infalibilidad hasta en su manera de hablar, pulcritud en su manera de vestir, en sus atavíos, exceso de amabilidad y cordura en todo. No pueden permitir que el pastor se equivoque en algo. Tal vez no los vio y por eso no los saludó. Ya dicen, me voy de la iglesia, ese pastor no habla, ese pastor no saluda ahí. Y tal vez estaba diciendo, ¿cómo se me quedaba viendo? Y a lo mejor tiene el ojo malo, ¿verdad? Algunos quieren ver al pastor muy tradicional en su vestuario, de corbata y de saco y como un ejecutivo todo el tiempo. Y si se viste de otra manera, no parece pastor. Todos sabemos que un pastor va a ser agradable para algunos y para otros no. Porque un pastor es una imagen que siempre se ve a menudo en el púlpito, en las celebraciones de los eventos
en las actividades programadas de la iglesia. Por tanto, a veces la gente tiene un concepto muy diferente de un pastor. Pero cuando se sale de esa zona funcional de su labor, y tal vez usted lo ve trabajando en el jardín y lo ve así de camiseta, o comprando en la tienda, o tal vez bromeando con algunos amigos, va a decir ese pastor muy carnal. ¿Verdad que sí? A veces nosotros vamos, hermanos, a poner disparidad en la manera como el pastor es en la iglesia y como es a veces en la calle. No estoy hablando de nada exagerado ni nada fuera del lugar. Obviamente el pastor será pastor en la iglesia y pastor en la tienda. Pastor en el jardín y también debajo del carro si tiene que cambiar el aceite de su vehículo. Amén. Porque los pastores también son esposos, padres de familia, proveedores del sustento familiar y responsables de sus propios bienes. También los pastores tienen pasatiempos, gustos deportivos, amistades selectas y necesitan ciertos espacios de entretenimiento para disfrutar de su tiempo personal. Amén. El pastor es un ser humano común, hermanos, y muy corriente a veces como cualquier otro. Bendito el nombre del Señor. Si para algunos pastorear es vivir bien, es obtener ganancias materiales fácilmente, es lucrar con la fe de la gente, se equivocan los que así piensan. Porque cada pastor nombrado tiene por jefe a Dios. Y Dios no se equivoca. Tampoco Dios puede ser engañado. Si alguno cree que llegar al ministerio pastoral es porque ahí van a haber más ganancias en el ministerio, se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que recordar, hermanos, que un día Dios nos va a traer a cuentas a todos. Y el pastor va a ser el primero en dar cuentas de la grey. Tiene mayor responsabilidad de presentarse delante de Dios con responsabilidad. Eso sin lugar a dudas. Porque aunque el ministerio pastoral no pareciera ser muy bien remunerado por algunos en la tierra, sí será grandemente recompensado en la eternidad de gloria por el Señor. Eso está escrito en la Biblia. Amén. Eso lo dice la palabra de Dios. Porque dice que es palabra fiel: si alguno apetece el obispado, buena obra desea. Porque el pastorado es una buena obra, una buena labor, es una labor digna de ser reconocida por la gente. Amén. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y los esfuerzos que podamos hacer y los sacrificios por los demás, según lo dice 1 Corintios 15:58. Pero también tenemos que saber que Dios será justo en pagar a cada uno en la manera en que trabaje fielmente, o también en la manera en que descuide indolentemente su llamado al pastorado. Y esto yo lo digo porque siempre lo he creído así. El trabajo pastoral no se debe tomar como merecido, sino como un privilegio digno de ser cumplido, de ser honrado, de ser respetado y de ser realizado con la frente en alto. Solamente Dios nos da la gracia, hermanos. Nada de esto se consigue por precio. Nada de esto, hermanos, viene únicamente porque nosotros peleamos y luchamos para conseguirlo. Si Dios no lo da, nadie lo podrá obtener, porque es un don, es un regalo de Dios. Y los ministros en cualquier ministerio se convierten en regalos
que Dios da a la iglesia. Amén. Amén. Así es. Por lo tanto, yo le invito para que usted pueda llevar este mensaje al pastor que está al frente con su liderazgo en su vida y en su familia. E invito a los hermanos que puedan ver este mensaje, que también le den el honor que merece cada ministro de Dios que se ha esforzado por años para llegar a tener lo que tiene hasta el día de hoy. Y en vez de echarlo a perder, ayude a conservarlo, ayude a mantenerlo y ayude también a que sea reconocido y respetado por los demás. Su ejemplo es muy importante. A los hijos de los pastores también les digo, ellos tienen que estar muy contentos y felices de tener padres que están dedicados a la labor pastoral, porque es una labor seleccionada por Dios que muy pocos pueden tener el privilegio de realizarla. Y a toda la iglesia yo le puedo decir, a todos los hermanos que son miembros de una congregación, vale la pena estar en una iglesia, porque una iglesia va a ser siempre la representación de un trabajo digno, con dedicación, que un día va a tener el respaldo de Dios. Y usted lo puede ver si persevera. Si no, usted podrá quizá perderse esa bendición y ser tal vez no partícipe de lo que Dios va a entregar a los que son fieles. Perseveren, hermanos, sean fieles en la obra a donde Dios los ha llamado. Sé que hay muchas iglesias, sé que hay muchos pastores, pero usted debe reconocer a uno, y a ese que está dedicado en la obra donde usted está, hermano, también reconózcalo. No le dé crédito y mérito a los que están sobre él, porque él será quien dará ese reconocimiento. Pero usted debe darle al que está al frente, quien le aconseja, quien le guía y quien le instruye en la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer la oración final en este momento. Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje. Que llegue lejos, Señor. Que llegue a ser de bendición a aquellos que están dedicados a la obra en lugares tan distantes, Señor, tan pobres, tan conflictivos y tan tal vez descuidados, aún por las mismas organizaciones del gobierno. Pero que estos pastores sean los líderes, que levanten una comunidad con responsabilidad, y que también, Señor del cielo, tu respaldo sobre lo que ellos enseñan y predican pueda ser tan evidente que esas congregaciones sean sanas en la doctrina y también sean congregaciones sanas para levantar una comunidad de fieles feligreses, Señor, que pueden honrar a Dios todo el tiempo. Yo lo pido con todo mi corazón en el nombre poderoso de Jesús. Amén.